saben ustedes, todos los años, a final del año, preparamos un foro que nos diga cómo estuvo el país en lo económico, en lo político y en lo social. Y precisamente este es el foro que tenemos para esta noche. Para debatir este foro tenemos la presencia de Henry Gebrat, economista, César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP, Belarminio Ramírez, politólogo y abogado, José Monegro, periodista y director del periódico El Día y del programa Sábado 11. Bueno, pues buenas noches y vamos a comenzar con Gebrat porque el año pasado lo tuvimos y sabíamos que iba a ser un año muy difícil porque aun cuando no se vislumbraba la pandemia en el COVID, sabíamos que iba a ser un año de elecciones. De hecho, salieron varias elecciones y que eso iba a tener una consecuencia, bastante importante en la parte económica. ¿Cómo terminamos el 2020? Bueno, la verdad que ha sido mucho peor de cualquier pronóstico que hubiésemos podido haber hecho al final del año pasado. Y en el caso de la República Dominicana, si la comparamos con lo que está pasando en otros países, especialmente en Europa, pudo haber sido mucho peor. La economía va a terminar con una caída entre un menos 6.5 y menos 7%. El tipo de cambio que se había devaluado muy rápidamente, hubo una devaluación que casi llegó al 15% en ritmo anual en julio. Hemos visto cómo a partir de la celebración de las elecciones y la entrada del nuevo gobierno, ya se ha logrado mantener el dólar, e inclusive hemos visto cómo en los últimos días del año más bien hasta ha bajado. Quizás el punto más oscuro de la economía para la República Dominicana habrá sido y seguirá siendo en el año 2021 la tremenda crisis para el sector turismo. Muy bien, dentro de un momento hablaremos de la deuda pública privada que ha crecido enormemente. César, en la parte política, ¿cómo termina el año 2020? Nuria, fue un año que los pronósticos que hicimos el año pasado nos quedamos cortos. Si bien veíamos cómo se estaban preparando las elecciones con leyes nuevas, con una Junta Central que enfrentaba retos, nunca nos imaginábamos que iba a ocurrir lo que ocurrió en febrero, la suspensión de unas elecciones y una segunda posposición a causa de la pandemia. Todo esto combinado con la situación sanitaria que todavía enfrenta el país, que sigue siendo la prioridad en la agenda, pero que también tiene sus efectos económicos y sociales que estamos procurando mitigar. Entonces, definitivamente ha sido un año difícil que ha presentado muchos retos a la República Dominicana. Belarminio, para el criterio suyo, ¿cuál sería el reto mayor que puede haber estado enfrentando la República Dominicana, aparte de la pandemia, que ya la conocemos? Bueno, lo primero es que este año 2020 es el año más oscuro de la historia dominicana después de la muerte de Trujillo. Una crisis sanitaria que ha cobrado una gran cantidad de muertos, una inversión económica muy grande para enfrentar la crisis sanitaria, pero al mismo tiempo un colapso económico. Nosotros realmente somos uno de los países que ha manejado mejor la pandemia, pero en cierta medida estamos creando las condiciones para que el año próximo sea peor que el 2020. Este es un año negro, un año de luto, de pérdida económica en el sentido amplio de la palabra, que se combinó con un cambio político y al mismo tiempo eso agrava aún más la situación. Porque la transición del poder ya, quienes estaban en el poder venían manejando con unos criterios que fueron cambiados por las nuevas autoridades. Entonces esto genera incertidumbres. José Monegro, periodísticamente, si somos un poco egoístas, no nos podemos quejar porque las noticias fluyeron y fluyeron muchas. Pero aparte de eso, ¿cómo viste el 2020, el manejo que hizo los dos gobiernos, el saliente y entrante, a nivel periodístico? ¿Cómo se manejaron? Mira, yo creo que República Dominicana confirmó una condición, un estatus de un país donde se respetan las libertades públicas, especialmente la libertad de prensa. Sin embargo, hay un gran cuestionamiento al tema de la corrupción periodística
que tuvo mucho énfasis durante la campaña, y hay una nueva terminología que ya forma parte de la lexicología dominicana, que es el término bocina, el bocinazgo, el bocinaje. Pero eso forma parte de las cosas que ocurren durante las campañas electorales. El periodismo tuvo muchos retos este año. El primer gran reto fue cómo abordar la suspensión de unas elecciones y que coincidía con el inicio ya de la pandemia y la declaratoria de estado de emergencia, una suspensión de elecciones nunca antes vista en la historia de la República Dominicana. Abordar eso conjuntamente con la pandemia, luego vino, y bueno, todavía estamos en esto, un cambio radical de las formas de las coberturas y de los accesos a las fuentes periodísticas. Fue de las cosas que tuvo como característica, y por supuesto, y eso Henry Ebrard lo abundará más, como el desplome de la economía se convirtió en un ente acelerador de una crisis económica de los medios periodísticos que viene de por sí ya por el cambio de época y por muchas otras tecnologías que habían generado situaciones económicas que estaban haciendo que los medios periodísticos se replantearan muchas cosas. La pandemia lo aceleró, pero trajo muchas cosas buenas en el tema de cobertura. Ojo, perdónenme usar cosas buenas en medio de una pandemia, pero en términos de cobertura nos obligó a ser más creativos, y la gente revalorizó el trabajo del periodismo profesional, porque era un instrumento útil en información en tiempos de crisis. Yo creo que eso son de las cosas que nos trajo la pandemia. Henry, hablábamos que ya había mucha deuda pública y privada. Se hablaba de, por ejemplo, de la deuda privada, de un 50%. Nosotros, o más bien el gobierno, no ha sido creativo como ha sido la prensa, porque ciertamente ha salido solo a relucir más préstamos, haciendo una carga impositiva muy fuerte para el PIB y para las deudas que hay que pagar. ¿Qué nos espera en 2021 con esas deudas? ¿Cómo eso se va a resentir en la economía? Bueno, la realidad que el costo de esta crisis, que se va a seguir pagando durante muchos años, habrá sido precisamente el enorme incremento que ha sufrido la deuda pública por consecuencia del COVID, por partida doble. Fue una doble pena. De un lado, la suspensión de gran mayoría de las actividades económicas y sobre todo la caída del sector turismo ha hecho que las recaudaciones sufrieron una muy fuerte caída versus lo que se había recaudado en el 2019, y por encima de esto, la respuesta que se tuvo que dar para acompañar socialmente a todos los grupos que han sido afectados por el COVID. Recuerda que en el sector privado formal, en algún momento se tuvo suspendido más de la mitad de los empleados. Eso ha hecho que hubo que incrementar considerablemente el gasto público para crear esos programas de transferencia social, fase 1, fase 2, para ti que esté en casa. En resumidas cuentas, un déficit fiscal que se proyectaba en un poquito más de 100,000 millones de pesos para 2020, cierra el año en más de 400,000 millones de pesos, más de 9% del PIB. Eso no fue mayor problema porque a todos los países básicamente le pasó lo mismo, y frente a eso, lamentablemente, había una sola respuesta posible, que era un mayor endeudamiento, y de hecho hay que reconocerlo. Uno de los primeros éxitos de la nueva administración habrá sido en septiembre haber ido a los mercados internacionales y lograr conseguir 3.800 millones de dólares, sin los cuales no hubiese sido posible cerrar el año y sobre todo mantener esos programas de asistencia social que fueron tan importantes para muchos hogares. Ciertamente nos espera en el año 2021 tal vez la resaca del 2020 y pagar los platos rotos de la cantidad de préstamos que ha habido la necesidad
de hacer, sobre todo porque el gobierno continúa anunciando nuevas obras, una posible consecuencia de querer incrementar y sobre todo dinamizar la economía, pero de esa base de préstamos. César, ¿qué va a hacer el empresariado con el desempleo? ¿Le preocupa, no le preocupa? El tema central sigue teniendo el sanitario y reconozcamos que en marzo de este año, a partir de que se identificó el primer caso de COVID en la República Dominicana, nuestro país se detuvo de golpe. Hubo un shock que detuvo todas las actividades y era lo mandatorio precisamente para garantizar la salud. Estamos cerrando este año 2020 y todavía no hay una vacuna probada efectiva. Hay proyecciones de que la tendremos, pero no hay una vacuna. Y los mecanismos de prevención del COVID son precisamente el distanciamiento y las restricciones que aún permanecen. Eso ha generado sus efectos económicos. Sectores que han seguido operando, por ejemplo, la industria, el sector agropecuario, las zonas francas, el comercio, que han permitido que aún en los momentos de cierre no exista desabastecimiento en la República Dominicana, pero han tenido que ajustar sus planillas, ya sea por ajustes de horario o por mantener el distanciamiento. Otros sectores cuya recuperación será más lenta, como el caso del sector turismo, que venía arrastrando desde el año 2019 una crisis de imagen internacional y este año definitivamente sigue bastante afectado. Las micro y las pequeñas y medianas empresas que operaciones era la que le daba el subsistir del día a día, se han visto también detenidas. Entonces hemos visto que a lo largo del año 700.000 trabajadores han sido suspendidos en la República Dominicana. Este es un número bastante alto que ha fluctuado mes tras mes dependiendo de las restricciones. Lo que también hemos visto es que en la medida que ha habido una reactivación gradual de la economía, muchos de esos puestos que no se habían perdido se han ido recuperando. Al cierre de este año posiblemente tendremos 150.000 trabajadores suspendidos. Okay. Esto es de poner atención sobre todo en cómo reformulamos estos apoyos sociales que han existido de cara al año 2021. Pero yo creo que la prioridad es que esos empleos no se pierdan y que lo antes posible se puedan recuperar y poder dar las seguridades que se requieren para que así suceda. Belarminio, ¿cómo va la cosa y los procesos judiciales que se llevan a cabo? Da la impresión que el PRM va a lograr ser uno de los partidos más importantes, no solo porque esté en el poder, sino porque está reunificado y el PLD se dividió y eso significa que perdió fuerzas. El ámbito político, ¿cómo se puede esperar para el 2021? ¿Un PLD muy debilitado y un PRM muy fortalecido? Bueno, el 2020 deja una reconfiguración del poder político. Una organización nueva ha tomado el poder legislativo, mayoría en el poder municipal y también el gobierno. Esto en cierta medida condiciona, y cuando uno ve el accionar del gobierno, cómo va creando más expectativas en vez de comenzar a desmontar expectativas. Hay algo que yo no estoy entendiendo. En todos los países del mundo, cuando se llega al poder en un estado de crisis, los que ganan las elecciones comienzan a edificar a la población de que no podrán hacer todo lo que les prometieron. Entonces tenemos el presidente cada día promete más, en una economía colapsada y que con una perspectiva de que los ingresos se van a caer en el 2021 y que en el 2021 la carga de la deuda externa será mayor. En el 2021 la reserva del gobierno será menor y en el 2021 el gobierno probablemente tendrá que comenzar a vender activos. Entonces, desde mi punto de vista, el presidente está manejando mal la situación porque él debió comenzar con una filosofía de austeridad. Él debió decirle al liderazgo de esta nación, comenzando por el liderazgo político, el liderazgo empresarial, el liderazgo social, religioso, en sentido amplio, decirle, aquí tenemos un Estado que es el producto de 30 años de crecimiento económico, desde 1990 hasta la fecha, exceptuando los 2 años por la quiebra de Baní. Debió decirle, el Estado que tenemos hoy es fruto de un proceso y este Estado tenemos que achicarlo. Belarminio, ciertamente el presidente ha tenido sus ahorros, ha quitado instituciones que no son importantes, pero tal vez ha creado otras, lo que da la sensación que existe el desequilibrio. Eso es lo que yo creo. Yo pienso, Nuria, que el presidente debió
construir un consenso de nación, pedirle apoyo a la sociedad en su conjunto para reducir el tamaño del Estado. Porque como plantea la CEPAL y como plantea el Banco Mundial, no es posible retornar a lo que teníamos antes de la llegada del COVID. Hay que repensar la economía, hay que repensar el Estado. Entonces, esa estructura del Estado hay que reducirla. José Monegro, Belarminio dice muy bien que el presidente, en vez de decir que va a ser un gobierno austero, hace todo lo contrario cuando vemos que vamos a tener ciertas dificultades económicas. ¿Tu opinión sobre eso que acaba de establecer Belarminio? Bueno, yo tuve la oportunidad de ser la única entrevista que dio el presidente en la transición, tuve el privilegio que me la diera a mí, y él decía desde ese momento todo lo contrario. O sea, Luis Abinader no ha sorprendido porque él decía que en medio de una crisis económica y la necesidad de reactivarla, el gobierno no iba a gastar menos, que posiblemente iba a gastar más. Lo que él decía era que iba a gastar bien en cosas que fueran productivas. O sea, que desde el principio decía lo que está haciendo, gastar tanto o más como un mecanismo de reactivar la economía. Decía él, y eso es lo que aparentemente ha estado haciendo, siguiendo, y Henry Ebrard, que está aquí con nosotros, es una posición, un planteamiento keynesiano, y así lo discutió. Entonces, el presidente lo reiteró ya siendo presidente de la República en un encuentro que tuvo con los directores de medios, de que su estrategia era gastar más, pero gastar bien, como una forma de dinamizar la economía, y definía unas áreas en las cuales iba a centrar esa inversión, como era la construcción, como era también la reformulación de las políticas sociales y en el turismo. O sea, que él está haciendo lo que prometió. Gracias. Henry, gastar más, pero hacerlo bien, gastar adecuadamente, ¿es una fórmula mágica para enderezar un país? No sé si mágica, pero yo creo que eso debe ser la fórmula. Yo no comparto el criterio del amigo Belarminio. Gastar menos frente a la crisis no era la respuesta adecuada. De hecho, la receta que se le permitió a todos los países fue poder incrementar el nivel de gastos, aunque los niveles de ingresos hayan bajado. Pero después, cuando salgamos del COVID, esperamos a partir del 2021, yo creo que la misma reforma del Estado debe contemplar, por supuesto, gastar, invertir mejor, pero sí poder gastar más. Pero por supuesto, hay que poder y saber gastar mejor para gastar más. Vamos a tomar un solo sector, señores. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo no puede seguir siendo una simple sugerencia. De hecho, el COVID nos ha mostrado porque la inobservancia de una ley tan importante como la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo cobró su precio, cobró su costo. El sector salud debe de recibir un 4% del Producto Interno Bruto. En el presupuesto de 2021 solamente estamos contemplando 2%. Va a faltar 100.000 millones de pesos para el sector salud. ¿Las cuentas, César, están claras o las cuentas no están tan claras para el año 2021? Bueno, definitivamente si nosotros vemos en el vecindario y en el resto del mundo qué han hecho otros países, hemos visto que países desarrollados han comprometido hasta una cuarta parte de su Producto Interno Bruto precisamente en paquetes de estímulo económico. Si lo aterrizamos y lo acercamos más a la República Dominicana, vemos que anda entre un 5 y un 8% de su Producto Interno Bruto. Definitivamente son momentos de crisis, ha sido la inversión más grande en momentos de paz que ha vivido el mundo, y esto debe mantenerse precisamente hasta que podamos superar los obstáculos que tenemos por delante. Belarminio, todo el mundo le ha llevado la contraria referente a que se está gastando demasiado. Parece ser que lo que motiva es gastar aunque no haya dinero y haya que tomar prestado. Belarminio. Gastar más con menos ingresos es tú crear un problema mayor para mañana. Esa es la peor receta. Yo me hubiese ido por el estilo Obama cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Aquí se está gastando la reserva. Aquí estamos llegando al tope del financiamiento. Lo que se toma prestado este año hay que comenzar a pagarlo el año próximo.
y aquí el año próximo el Estado va a tener que comenzar a vender sus activos. Ya. Pienso que el gobierno lo que tiene que apretarse el cinturón y gastar menos para que el empresariado pueda invertir. Mientras el empresariado ve al gobierno gastando más de lo que le ingresa, el empresariado no va a invertir y la inversión extranjera no va a llegar a este país. Muy bien. Vamos a ver, Monegro, el año 2021, ¿cómo lo podrías descifrar en pocas palabras, en pocos segundos? El 2021 va a ser un año de... El 2021 será un año de grandes retos y de muchas oportunidades. Henry. Un año de transición y el año probablemente más importante de los próximos 20 años para la economía dominicana. Oh, ese es buen punto. Vamos a ver, César. El 2021 va a ser un año de recuperación. Va a ser un año que, si es efectiva, las vacunas que se están desarrollando permitirán un ambiente de nueva normalidad diferente al que hemos vivido en este año 2020. Belarminio. El 2021 es un año de grandes retos y desafíos. Tenemos que evitar que la crisis económica se convierta en crisis social. Bueno, señores, muchas gracias. Estamos ya finalizando el año 2020. Quiero felicitarlos por la Navidad. Ya pasó, pero ciertamente sí me da el chance para decirles que aun cuando hay algunas preocupaciones importantes para el 2021, podemos todavía ser humildes, sinceros y esperanzadores y desearles feliz año 2021, sea lo que sea que pase. Así que los espero el año que viene, 2021, para que nos digan cómo vamos a empezar ese año. Buenas noches y feliz año.